cada día cuando despertamos, nosotros recibimos, nos nutrimos de una energía, de una fuerza que es la energía vital, es la Shekhinah, es la energía que nos da, que expande nuestra creatividad, que nos da fuerza para actuar, para hacer, que nos llena de ímpetu, de ganas, de voluntad. Esta energía que recibimos cuando dormimos o cuando rezamos, cuando meditamos, cuando acalmamos la mente, esta energía es limitada, es un recurso limitado. Cuando salimos de nuestra casa y discutimos con la primera persona que encontramos, a ver quién tiene la razón, y discutimos en el tránsito, en el tráfico, y nos peleamos con nuestros compañeros en el trabajo, o nos ponemos ansiosos por una presentación que tenemos que hacer, por un proyecto que hay que concluir. Entonces vamos perdiendo de a poco esta energía vital. Tal vez el cuerpo está bien, tal vez aún tienes energía para correr, para moverse, pero tu mente de a poco ya se empieza a cansar, tu espíritu, tu alma se empieza a cansar y ya no tienes ni creatividad, ni ganas de hacer nada. ¿Conocen esto? Tu cuerpo está bien, tu cuerpo no está cansado, pero a nivel mental, a nivel físico, a nivel energético, no físico, a nivel energético, a nivel espiritual, sientes que ya no tienes más fuerza. ¿Por qué? Porque desperdiciamos esta energía. Esta energía es más importante que el dinero, porque el dinero se puede hacer a grandes cantidades, hay que encontrar la manera. No vamos a hablar de esto hoy, tal vez hay que hacer una clase. Primero aprendo yo y después les cuento. Pero el dinero se puede generar en grandes cantidades. La energía no. La energía no se puede generar en grandes cantidades. Y con energía se genera prosperidad, con energía se genera conexiones, con energía se mantiene un hogar armonizado. Sin energía no hay ni dinero, ni conexiones, ni paz, ni nada. Entonces la energía es más importante que el dinero. Si nosotros viéramos nuestra energía como dinero, si pudiéramos ver, no la estaríamos tirando al aire como solemos hacer. ¿Se dan cuenta? Cada discusión que tenemos, solamente por querer tener la razón. No importa qué es lo que está diciendo el otro, con sus teorías conspiratorias, con sus explicaciones, con lo que sea, deja que él tenga la razón. Y tú quédate con la paz. De esta manera, tú ahorras energía y esta energía la vas a poder utilizar en otros ámbitos de tu vida, que va a ser más importante, que va a ser más útil. Ahora, cuando despertamos, la tradición judía nos indica, la ley judía nos indica que tenemos que decir una frase, que es la frase más linda de la liturgia judía, que es Modé ani lefaneja, agradezco yo a ti. Empezamos el día con la palabra Modé, que quiere decir agradecer, con gratitud, agradezco yo a ti, Melechai vekayam, el rey del universo, Shehezarta binishmati behemla, que devolviste a mí, mi alma, mi espíritu, mi neshama, con hemla, con piedad, Rabá emunateja. Gran es tu fe. Nosotros no decimos gran es mi fe en ti, porque para tener fe en Dios con un par de neuronas es suficiente. Cualquiera tiene fe en Dios. Pero para que Dios tenga fe en ti, para que Dios crea en tu discurso de que mañana voy a ser mejor, mañana voy a hacer aquella llamada pendiente a mi primo, a mi hermano para arreglar aquel tema, mañana voy a empezar a trabajar en mi carácter. Hay que tener fe. Dios tiene que tener fe en ti y en mí. Por eso decimos, Rabá emunateja, grande es tu fe en mí. ¿Por qué empezamos el día con esta frase? ¿Por qué la tradición judía nos indica
que debemos empezar el día con este pensamiento de gratitud a Dios por devolver nuestra alma, devolver nuestro espíritu, para que empecemos el día conscientes de que somos espíritu. No somos un cuerpo con un alma, somos un alma con un cuerpo. Esto quiere decir, vinimos a este mundo como alma para actuar, para crear, para construir, para generar cambios en nuestra personalidad y en nuestro entorno. Entonces, si venimos a este mundo con una misión espiritual, con una misión del alma, entonces todo lo que no es parte de esta misión no es tan importante. Cuando surge la ansiedad y cuando surge el estrés, cuando damos la ansiedad, cuando damos demasiada importancia a lo que no es importante. Hoy todo es importante. ¿Sí? Es parte de nuestra cultura. Ay, tengo que hacer algo muy importante. Tengo que hacer una llamada muy importante. Tengo que hacer una presentación que es muy importante. ¿Quién dice que es importante? ¿Qué es importante? O tengo que hacer una cantidad de cosas porque esto es urgente y esto es urgente y esto es urgente. Amigos, amigas, hay pocas cosas en la vida que son urgentes. Cuando empezó la pandemia, todos tuvimos que cancelar nuestras agendas, todos tuvimos que postergar eventos, personas tuvieron que postergar casamientos de sus suyos, de sus familiares. Tuvimos que postergar una cantidad de cosas. Y saben que nos dimos cuenta que no todo que creemos que es urgente, es urgente. Urgente es la paz en el hogar. Urgente es la salud. Urgente es mantener una buena relación entre pareja, entre padres e hijos. Urgente es nuestra conexión con el Creador. Y saben que todo lo demás puede esperar 2 días más o 3 meses más. Y no todo es importante. No todo es importante. No todo lo que creemos que es imprescindible es realmente imprescindible. Ahora, todos conocemos, todos sabemos, somos conscientes de los daños que pueden causar la ansiedad y el estrés. A nivel físico, nos baja el sistema inmunológico, nos enfermamos cuando estamos estresados, cuando estamos ansiosos por bastante tiempo, entonces nos enfermamos a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional. Perdemos energía vital y a nivel espiritual porque causamos un daño a nuestra alma. Porque cada vez que decimos, tengo que hacer algo que es muy importante y esto que es muy importante y esto que es urgente y el otro que es urgente, y me olvido que tengo acá un alma que está gritando para que yo haga lo que realmente es importante, que es cumplir con mi misión en este mundo, arreglar y fortalecer vínculos, generar un impacto en mi entorno. Entonces el alma dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te olvidas de mí? Y obviamente generamos un daño también a nivel espiritual. Todos sabemos los daños, todos conocemos los daños de la ansiedad y del estrés. Pero hoy les invité a este encuentro para hablar de soluciones, no para seguir hablando del problema. Entonces vamos a empezar a hablar de soluciones, de cómo enfrentar, cómo lidiar, cómo minimizar la ansiedad y el estrés. Empecemos con una enseñanza muy importante de la Torá, de nuestro patriarca Jacob. Jacob estaba cerca de encontrarse con su hermano Esaú. Y Jacob tenía mucho miedo porque Esaú era un hombre muy peligroso. Jacob tenía miedo que Esaú le podría hacer daño a nivel físico. Y Jacob quedó nervioso, quedó con miedo, quedó ansioso. Empezó a hacer una cosa y otra cosa y hablaba de esto todo el tiempo y estaba ansioso. La pregunta que hacen acá los sabios, los comentaristas de la Torá, la pregunta que hacen acá es, ¿por qué Jacob estaba ansioso? Jacob era socio de Dios, era socio del Creador. El Creador hizo una promesa, hizo un pacto con Jacob.
si Dios hace conmigo un pacto, entonces yo pongo una hamaca acá en mi oficina, no contesto las llamadas y ¿saben qué? Nada es urgente porque yo tengo un pacto con el Creador. ¿Para qué voy a quedar ansioso? ¿Para qué estresado si tengo Dios al lado mío? Pero sin embargo, Jacob sí quedó estresado, sí quedó ansioso. Y la Torah nos dice por qué Jacob quedó ansioso. Y dice la Torah una de las frases más lindas del texto bíblico, que es, dijo Jacob, Katonti Mikola Hasadim, Vekola Gesed Asher Asita Imadi. Katonti quiere decir, de la palabra katán, pequeño. Yo soy pequeño, yo me siento pequeño, no me siento merecedor de toda la bondad que tú, Dios, has hecho conmigo. Me siento tan pequeño que tengo miedo. ¿Quién dijo que yo tengo méritos a nivel espiritual para enfrentar a mi hermano Esaú? ¿Quién dijo que Dios me va a proteger? Yo me siento pequeño, yo soy vulnerable. Mismo Jacob, que era un grande, entendió que era vulnerable, entendió que era chico, comprendió que era pequeño. Y acá está el primer paso para lidiar con ansiedad, con el estrés. Amigos, amigas, somos todos vulnerables. Si Jacob se sintió pequeño, entonces no está mal que nosotros también nos sintamos pequeños. Somos vulnerables, no tenemos el dominio de todo, no tenemos el control de nuestras vidas. La ansiedad y el estrés surge cuando nosotros creemos que tenemos el control. Hoy empiezo mi día y va a suceder tal cosa y tal cosa. Y hoy voy a hacer esto y el otro. Y esto se va a dar de determinada manera y el otro de otra manera. Y creemos que tenemos todo el control. Hasta que pasa algo y nos damos cuenta que no tenemos el control de absolutamente nada. Y ahí nos frustramos. Pero si antes de que pasen lo que tienen que pasar, ya somos conscientes ahora de que no tenemos el control. Mañana, si Dios quiere, va a ser un gran día. Pero les prometo que no tienen el control de lo que va a pasar mañana. Mañana, el día de mañana, nos puede sorprender con una cantidad de sorpresas. Ojalá sean buenas, pero no tenemos el control. Y Jacob entendió que no tenía el control. Ahora, seguimos con soluciones. ¿Cómo Jacob supo lidiar con su ansiedad? Jacob actuó de tres maneras. Jacob utilizó a tres estrategias, tres herramientas para lidiar con su ansiedad. Y estas tres herramientas que nos enseña la Torá, el texto bíblico, son minimizar, suprimir y enfrentar. Jacob supo minimizar su miedo y su ansiedad como él envió regalos a su hermano Esaú. Él dijo, no puede ser tan grave, o sea, es mi hermano, al fin del día, es mi hermano que me va a atacar, realmente me va a hacer una guerra. Tal vez si lo envío a él regalos y demuestro a él cómo me importo con él, cómo lo quiero, aún soy su hermano, tal vez puedo minimizar todo esto. Entonces, la primera estrategia que nos enseñó Jacob para lidiar con la ansiedad es minimizar. No es tanto así como creo. Tal vez puedo hacer algo para amenizarlo. Esto es amenizar. La segunda herramienta que utilizó Jacob es suprimir. Es suprimir esta energía de ansiedad, de miedo y de estrés. ¿Cómo la suprimió? Rezó con la oración, con la meditación, con una conexión espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué hacer una conexión espiritual si Dios no es tu empleado? Ahora Dios va a arreglar todo para ti, no solamente para pedir a Dios, sino para fortalecer su conexión espiritual con Dios, para expandir su conciencia y su entendimiento de que Él es alma, de que Él es espíritu, y todo lo que esté relacionado con el mundo físico, con la dimensión física, le puede dañar su cuerpo, pero le puede dañar a sus bienes, pero no puede dañar a su alma. Entonces, el que tiene este pensamiento a través de la espiritualidad logra reprimir, minimizar
esta energía de miedo y de ansiedad a través de la fe, a través de la conexión espiritual. Y el tercer punto, la tercera herramienta que utilizó Jacob fue enfrentar. No alcanza a rezar, no alcanza a enviar regalos, diplomacia. Hay que estar preparado también para enfrentar. ¿Y qué? Y se va a pasar lo que sea, en este caso, la guerra con Esaú. Si hay que pasar, va a pasar. Lo enfrentaré. Me voy a preparar para una guerra. Y Jacob se preparó para la guerra de manera muy racional. Él dividió su campamento en dos. Dos esposas acá, mitad de los hijos acá, la otra mitad acá, porque si Esaú viene de este lado, entonces va a dañar a estos, pero no a estos. Muy duro, pero se preparó para la guerra. Y estas son las tres estrategias para lidiar con la ansiedad: minimizarla, suprimirla y enfrentarla. Cuando la enfrentamos, agarramos este miedo que está como una nube sobre nuestras cabezas, la bajamos sobre la mesa y la enfrentamos. La enfrentamos, quiere decir, buscamos soluciones y no nos quedamos únicamente con el miedo. Al rato que encontramos una solución para el problema deja de absorber energía vital. Ahora, el único objetivo de la ansiedad es preservar nuestra vida, porque Dios nos hizo con ansiedad, porque es parte de la naturaleza, para preservar nuestra vida. Imagínense si no tuviéramos miedo, si no nos preocupáramos con nada, entonces esto no sería bueno. Entonces, para preservar nuestras vidas, entonces existe la ansiedad para mantenernos bien atentos a todo. Entonces, es muy útil en situaciones de riesgo, cuando hay un riesgo inminente. Pero si no hay ningún riesgo, ningún peligro real, entonces no tiene ninguna utilidad. La ansiedad es la mente yendo más deprisa que la vida. Esto es la ansiedad. Ahora, para seguir con herramientas, antes de seguir con herramientas prácticas, vamos a entender un poquito mejor la naturaleza de la ansiedad, la naturaleza de estos pensamientos que bloquean el flujo de energía vital, el flujo de la Shekhinah, de la luz divina en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Nuestra personalidad es determinada por nuestra memoria. ¿Por qué es importante hablar de la personalidad? Porque de acuerdo a cómo es nuestra personalidad, entonces esto va a determinar si vamos a ser más o menos ansiosos. Hay personas que son más ansiosas o se estresan más o menos, y esto es de acuerdo a su personalidad. Entonces, antes de todo, deberíamos enfocarnos en la personalidad. ¿Qué es lo que construye nuestra personalidad? ¿Qué es lo que determina nuestra personalidad? Es la memoria. ¿A qué me refiero con memoria? La memoria no es solamente lo que nosotros recordamos, no es solamente recuerdos. Nosotros tenemos una memoria genética. ¿Qué es la memoria genética? Son nuestros genes que cargan memoria de nuestros ancestros a nivel biológico, a nivel físico, y según la tradición mística judía también a nivel espiritual. Nosotros tenemos una conexión espiritual de hasta 3 y 4 generaciones con nuestros ancestros. Esto aparece en la Torá, en los 10 mandamientos, cuando dice el Creador habla de una conexión en el tercer mandamiento entre tercera y cuarta generación. Es decir, nosotros tenemos un vínculo espiritual con nuestros padres, abuelos, bisabuelos. Es decir, cargamos parte, somos responsables en parte por la misión de cada uno de ellos, la misión personal de cada uno de ellos, y de alguna manera estamos relacionados a nivel espiritual con esto. Entonces, estos recuerdos a nivel espiritual influyen de manera inconsciente en nuestro espíritu, en nuestra alma. Entonces, tenemos una memoria genética, que es también una memoria a nivel espiritual. Tenemos una memoria colectiva, que es parte del inconsciente colectivo, como decía Jung, que es parte de esta creencia colectiva. Todos creemos que esto es bueno viajar a tal lugar, es malo al otro, es buena tal ropa, es mala esto. Esto está bien creer, esto está mal creer. Tenemos una cantidad de creencias que son determinadas por el consciente colectivo, por el inconsciente colectivo. Es una memoria colectiva y esto es parte de nuestra personalidad.
Y como hablábamos recién, justo vivimos en una sociedad en que entiende que todo es muy importante, todo es urgente y que entiende que ser exitoso es destacarse. ¿Desde cuándo ser exitoso es destacarse? Hoy, si vamos a preguntar a cualquiera en la calle, ¿qué es ser exitoso? Exitoso es una persona que se destaca a nivel académico, financieramente. No, uno que luce, cuanto más seguidores tiene en redes sociales. ¿Quién dijo que eso es ser exitoso? Recordemos, modea ni lefaneja. Agradezco a ti, Dios, que devolviste mi alma. Dios me devolvió mi alma porque debo hacer algo de mi vida que se conecta con mi alma, no con lo que la sociedad exige de mí para llamarme de exitoso. Exitoso es el que dedica tiempo a su alma, a su crecimiento personal, a sus relaciones, sus vínculos, en fin. Seguimos. Entonces, memoria colectiva. Cada célula de nuestro cuerpo es memoria, hay memoria ahí. Entonces, seguimos. Entonces, nosotros creamos un patrón de pensamientos que se basa en estas memorias, en la memoria genética, en la memoria a nivel espiritual, en la memoria colectiva. Creamos un patrón de pensamiento y este patrón de pensamiento es lo que genera el estrés y la ansiedad. Para concluir este pensamiento, comparto con ustedes un estudio que se hizo en una universidad bastante reconocida con monos. ¿Qué fue este estudio? Pusieron en una sala, en una sala cerrada, en una jaula, pusieron ahí varios monos y colgaron en el techo de la jaula, colgaron bananas, no sé cómo se dice en español, una cosa con bananas. Colgaron ahí bananas y pusieron una escalera abajo de las bananas, ricas bananas. Entonces el primer mono subió desesperado, agarró una banana y que hubo una corriente eléctrica, se electrocutó y el mono se cayó. El segundo mono subió porque no importa, quería la banana igual, tocó la banana, se electrocutó, se cayó. El tercer mono ya fue un poco desconfiado, pero quería la banana igual, hasta que se cansaron y ya entendieron que no podían tocar la banana porque cuando tocaban la banana, todos en la jaula se electrocutaban. Resulta que pusieron un mono nuevo en la jaula que no sabía lo del electrocutarse. Entonces el mono nuevo, ¿qué hizo? Cuando recién entró en la jaula, subió la escalera, tocó la banana, pero cuando él estaba por subir la escalera, los demás monos lo agarraron y no lo dejaron tocar la banana. Otro mono pusieron. Cuando recién puso el pie en la escalera, todos lo agarraron y el mono pobre no entendía lo que estaba pasando. Resulta que de a poco cambiaron todos los monos de la jaula. Entonces no había ningún mono que conocía lo de electrocutarse. ¿Entienden? ¿Se entiende? No conocían esto. Pero aún así, cuando un mono trataba de subir la escalera para agarrar la banana, todos lo agarraban y lo impedían, pero no tenían idea de por qué lo hacían. Y acá, con este estudio, quedó comprobado que nosotros somos influenciados por esta memoria colectiva que puede ser irracional. La sociedad dice que no tienes que hacer, no lo hagas. La sociedad dice que tienes que hacer, entonces hazlo. ¿Hay razón o no hay razón? Nosotros simplemente creemos en estas creencias. Por eso despertamos y hablamos de alma. Modea ni lefaneja. Te agradezco a Dios que me diste un alma, que me devolviste el alma. Porque cuando hablamos a nivel espiritual, hablamos de misión, hablamos de amplitud, hablamos de conceptos que van mucho más allá del concepto mediocre de éxito de la sociedad moderna. Ok, entonces, seguimos. Vamos a hablar ahora de temas prácticos para lograr lidiar con la ansiedad. El cerebro no identifica o no diferencia de la imaginación y de la realidad. Si yo les digo ahora, si no lo hagan, si yo les dijera ahora, no quiero que se duerman, pero si yo les dijera ahora, cierren sus ojos, inhalen, retengan el aire y imagínense en un lugar hermoso con lavandas por todos los lados y el sol está abajo y hay una brisa suave en tu rostro y empezar a decir
que imaginaran imágenes tan lindas, seguramente todos van a sentir paz cuando hagan la visualización. Cuanto más logren visualizar, más paz van a lograr sentir. En cambio, si yo dijera, jamás les diría, pero si yo dijera, imagínense en una situación, en un conflicto, visualicen a una persona que ustedes no la quieren o que ella no la quiere a ustedes. Y una persona difícil que te ha hecho mal, imagina en un ambiente oscuro y lo empiezan a visualizar, ¿qué van a sentir? Se van a sentir mal. ¿No es así? ¿No es así? Se van a sentir mal. Esto nos pasa cuando vemos una película, cuando leemos un libro. ¿Por qué nos sentimos mal si no es real? Porque nuestro cerebro casi no diferencia entre imaginación y realidad. Entonces, cuando tú imaginas desastres en tu cabeza, el cerebro entiende que estos desastres están sucediendo. Entonces, antes que te vas de viaje, empiezas a imaginar que la valija no va a llegar, que el taxista te va a secuestrar y que el hotel va a ser un desastre, que va a haber un temblor y no, lo que sea, empiezas a imaginar, tu cerebro, recuerden, no entiende si está pasando realmente o si lo estás visualizando. Entonces el cerebro entiende que esto es algo real y empieza a reaccionar, todo tu cuerpo empieza a reaccionar como si realmente estuvieras pasando por una situación así. ¿Entienden lo que esto significa? Entonces tu ritmo cardíaco se va a acelerar, tu respiración se va a acelerar. Toda la sangre se va a concentrar en las extremidades del cuerpo. Pasa una serie de eventos suceden en nuestro cuerpo porque el cuerpo entiende que realmente estás en una situación de riesgo. ¿Pero qué? Pero era todo imaginario. Ahora, cuando piensas esto y el cuerpo se prepara para atacar, para enfrentar el problema que sea, con estrés, el cuerpo se debilita, el sistema inmunológico se debilita. Ahora imagínense, lo hacemos una vez y otra vez y otra vez y 3 veces al día y 5 veces al día, nos matamos de a poquito. Esto es lo que hace el estrés. Nos mata de a poquito. ¿Cuántas veces no hemos ido al médico y el médico dice es estrés? ¿Han vivido esto? Es estrés. Una cantidad de enfermedades por estrés, porque cuando imaginamos, obligamos al cuerpo a actuar de determinada manera, y esto no es normal, esto no es natural. Entonces, el secreto está en la visualización, en la imaginación. Utiliza las herramientas del cerebro para lidiar con situaciones difíciles y complejas cuando estas situaciones son reales. Pero dejemos de imaginar películas de terror, salvo que seas un director de cine en Hollywood, de películas de terror. Si no eres, deja de inventar películas de terror en tu cabeza, porque esto genera ansiedad. Esto genera ansiedad. Ok. ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? Taquicardia, respiración acelerada, sudeo, mareo. La amígdala, que es la parte primitiva del cerebro, la parte animal, bruta del cerebro, activa el protocolo de emergencia, que es el protocolo que inhibe el racionamiento, el intelecto, y ahí empezamos a actuar de una manera totalmente desconectada de la razón. Ok. Vamos a hablar de cómo lidiar con la ansiedad. Para esto les invité esta noche, cómo lidiar con esto. Entonces hablamos de las herramientas que utilizó nuestro patriarca Jacob, y estas mismas herramientas aparecen también en una enseñanza importante del rey Salomón, el hombre más sabio de todos los tiempos, Shlomo Amelech. Hay un pasuk, hay una frase del rey Shlomo que dice lo siguiente. En el libro de Proverbios 12:25 dice, Da'aga belev ish yashchena. ¿Qué quiere decir? Cuando hay da'aga, cuando hay una preocupación, ansiedad en el corazón del hombre, yashchena quiere decir hay que reprimirla, hay que quitarle importancia. Vedavar tov yesamchena, pero una buena palabra, una buena visualización, un buen pensamiento genera alegría. Perdón.
Dice, Dagá belevish yashkena, literalmente, yashkena quiere decir deprime. Quiere decir que la preocupación en el corazón del hombre lo deprime. Pero la palabra yashkena puede ser entendida, puede ser comprendida en hebreo de tres maneras. La misma palabra yashkena, cambiamos la pronuncia, es algo que existe en el hebreo. La misma palabra se pronuncia de maneras distintas y puede tener significados distintos. Entonces, la palabra yashkena puede ser también, no solamente deprime, sino minimiza. Yashkena, minimiza. La segunda manera de entender esta palabra es yashkena, que quiere decir suprimirla. Es diferente de minimizar, es suprimir. Y la tercera manera es yasígena, de la palabra sija, expresar, exteriorizar o enfrentar. Entonces, lo que nos dice el rey Salomón es lo mismo que nos enseñó Jacob, nuestro patriarca Jacob. Cuando hay preocupación, cuando hay ansiedad, tienes que lidiar con esta ansiedad de tres maneras: minimizándola, suprimiéndola y expresándola. Tratas de hacer la primera, tratas de minimizar. Si no funciona, entonces tratas de suprimir. ¿Cómo se suprime? Quitando energía. Ya vamos a hablar de cómo hacerlo. Si no logras suprimir, entonces tienes que expresar. Entonces, porque realmente es un miedo real, tienes que poner sobre la mesa, encontrar una solución para esto, y una vez que hay solución, ya deja de ser un problema. Ok, ¿cómo se minimiza? Se minimiza a través de la relajación. Minimizar es relajar, relajar. ¿Cómo podemos hacer esto en la práctica ahora? Entonces decíamos recién que cuando estás ansioso, entonces tu respiración se hace más rápida. Entonces respiramos así, el cerebro entiende que estamos en riesgo y actúa de la manera que ya hablamos. Si nosotros cambiamos la velocidad de nuestra respiración, la intensidad de nuestra respiración, vamos a enviar un mensaje a nuestro cerebro de que está todo bien. Vamos a decir al cerebro, oye, no te preocupes, está todo bien, mira cómo respiro. Entonces, si en el momento de ansiedad, 10 minutos antes de que tienes que hacer la presentación del proyecto, de hacer, no sé, de hablar en público, si te da miedo hablar en público, no sé, de lo que sea, de oír un resultado médico, 10 minutos antes, cuando estás secuestrado por tu ansiedad, si simplemente logras cambiar el ritmo de tu respiración, el cerebro va a pensar lo siguiente: si esta persona está respirando así, seguro es porque no hay un león queriendo atacarla, seguro es porque está bien. Y si está bien, entonces está todo bien. Entonces el cerebro va a reaccionar como si estuvieran todo bien. Engañamos a nuestro cerebro cuando logramos relajar simplemente con la respiración. Esto es la relajación, ¿sí? Nosotros expandimos también de manera gradual la capacidad de ver lo bueno. Cuando logramos expandir gradualmente la capacidad de ver lo bueno en cada cosa, entonces acostumbramos a nuestro cerebro a estar más relajado. Es algo que se construye en el día a día, lograr ver lo bueno, lo positivo en cada situación, aunque sea difícil, pero acostumbramos, educamos el cerebro a verlo de esta manera, y esto ayuda al cerebro a estar relajado. Entonces, la regla es, en el primer punto, si no es un riesgo real, no es un problema. ¿Hay un león adelante tuyo y te quiere comer? No, es solamente tu jefe. Tu jefe no te va a comer. ¿Qué es? ¿Es tu esposa? Entonces es peor que el león. Entonces, ¿es un riesgo real? Si no es un riesgo real, entonces no es un problema. Si tiene solución tu problema, entonces lo vas a solucionar. Y si no tiene solución, entonces no hay por qué preocuparse. Entonces no hay razón para preocuparse jamás. Si realmente es un riesgo, enfréntalo. Si es un problema y tiene solución, solucionalo. Y si no tiene solución, acéptalo. No hay espacio para la preocupación. La segunda herramienta, de acuerdo a la Torah y de acuerdo a la psicología moderna, es suprimir la ansiedad. Ya que suprimir, esta es una herramienta a nivel cognitivo, a nivel de visión. De manera consciente vas a a restar importancia de lo que está sucediendo, ¿sí? No te exijas demasiado, que seas realista. Entonces yo voy a hablar en público si me da miedo,
y voy a hablar. Y lo peor que puede pasar es que se van a burlar de mí. Y ¿saben qué? Y la gente va a llegar a su casa, va a ver su Facebook, su Instagram, y a los 10 minutos se van a olvidar de la vergüenza que yo pasé hablando en público. Y la vida sigue adelante. Y la próxima vez que hable en público va a ser más fácil. Y la quinta vez va a ser mucho más fácil. Sí, entonces, esto es suprimir. Es decir, no es tan importante esto que me estoy preocupando. En 10 años va a ser una anécdota. Entonces, tener este tipo de pensamiento en el momento, durante el lapso, durante este secuestro emocional, durante la ansiedad, nos ayuda a racionalizar. Y nos vamos a ir acostumbrando a racionalizar durante las crisis de ansiedad y esto nos va a hacer bien, esto nos va a fortalecer. Quiero compartir algo de un filósofo que me gusta mucho, que es Diógenes. Historia que repito siempre que puedo, porque me gusta mucho. Diógenes fue un gran filósofo y Diógenes era un hombre muy simple, se sentaba delante de la orilla de un río en Grecia y disfrutaba del paisaje. Todo el día se sentaba a disfrutar del paisaje y a filosofar porque era un filósofo. No tenía bienes, casi no tenía ropa. Un día Alejandro Magno, Alejandro el Grande, que era un gran admirador de Diógenes, lo fue a visitar, pasaba por Grecia y lo fue a visitar. Se sentó al lado de Diógenes y le dijo, hombre, qué tan dichoso eres. Mira, te sentás acá en esta silla, observas la naturaleza todo el día, no tenés preocupaciones, simplemente disfrutás. ¡Qué rico! Dijo Alejandro, cuando yo termine de dominar todo el mundo, yo quiero sentar al lado tuyo también. Cuando yo me jubile y ya haya conquistado a todo el mundo, yo quiero agarrar una silla y sentarme al lado tuyo. Y Diógenes le dijo, querido Alejandro, hay espacio al lado mío. Agarra una silla allá y siéntate. ¿Para qué tienes que conquistar el mundo antes? ¿Para qué Alejandro tenía que conquistar el mundo antes? Porque para Alejandro era muy importante, pero resulta que no era tan importante. Muchos quisieron conquistar el mundo igual que Alejandro. Esto no es algo importante. Diógenes le preguntó, le dijo, hombre, Alejandro, tú hablas en conquistar y en dominar todo el mundo, pero yo te hago una pregunta. ¿Has logrado conquistar y dominar a tus emociones, a ti mismo? Y no hay una respuesta. No hubo una respuesta. De esto se trata. Entonces, la segunda herramienta es suprimir. No te exijas demasiado. No hagas demasiadas expectativas. Deja que fluya. No te exijas. Arriésgate. Simplemente hazlo. Arriésgate. Y el tercer punto está más conectado con el arriésgate que hablé recién. El tercer punto es expresar. Jacob se preparó para la guerra. Rezar solamente no alcanza a veces. Diplomacia solamente no alcanza. Sea diplomacia con el otro, diplomacia con el propio cerebro. Sobornar el cerebro con la respiración y con técnicas de relajación a veces no alcanza. Entonces tienes que enfrentar el problema. Esto es la tercera técnica. Si la primera era relajación, la segunda era cognitiva y la tercera es conductiva, es a través de la acción. Y acá hablamos de exponerse a las situaciones temidas, de enfrentar el miedo de una manera proactiva. Miedo, no te temo. Te pongo acá delante mío y te voy a enfrentar. De hecho, en terapia, en psicología, cuando alguien tiene una fobia, un miedo, algo que lo limita, una emoción que lo limita, que lo impide de hacer lo que sea, entonces se diseña un programa que se llama programa de exposición progresiva y se lo expone al paciente al miedo, sea de manera real o a través de una exposición, a través de la imaginación. Entonces, exponerlo al miedo, si no es tan grave. Entonces, cuando estás ansioso por algo, entonces simplemente hacelo una vez y otra vez y otra vez, y de a poco vas a minimizar más, vas a lograr minimizar más y más el impacto de la ansiedad, del estrés en el cerebro.
Arriesgarse, esta es la palabra, arriesgarse. El pensamiento es lo siguiente, lo que tenemos que tener claro en mente es lo siguiente. Si te arriesgas y logras, ¿qué pasa? Te arriesgaste y lograste, vas a ser feliz. Y si no logras, vas a ser más sabio. Para la siguiente vez, ya vas a tener más experiencia. Y si no logras la siguiente vez, para la tercera vez, es mucho más probable que vas a lograr. Cuando te arriesgas, si logras, vas a ser feliz. Y si no logras, vas a ser más sabio. Ahora, hay para concluir esta última parte, hay una regla de resolución, hay un principio de resolución de problemas de acuerdo a la sabiduría judía. Y esto se basa en la Kabbalah, en la mística judía. ¿Cómo se resuelve un problema? Estamos hablando ahora de lidiar, de enfrentar el problema, de solucionar lo que nos quita nuestra paz. Entonces, ponemos el problema sobre la mesa y lo primero que tenemos que hacer es definir y formular el problema. Muchas veces nosotros maximizamos el problema. ¿Qué quiere decir que lo maximizamos? Uno va a su trabajo y tal vez tiene un conflicto con su jefe. No sé si conocen a alguien que alguna vez ha tenido algún conflicto, algún problema con su jefe. Nunca escuché de algo así. ¿Conocen? Entonces uno tiene un problema con su jefe en el trabajo. Entonces uno vuelve a la casa y dice, no soporto mi trabajo. ¿Cuál es mi problema? Mi problema es mi trabajo. No es el trabajo tu problema. Tu problema es el jefe en tu trabajo. Entonces le pregunto, ¿te pagan? Sí. ¿Haces lo que te gusta? Sí. ¿Es agradable el ambiente? Sí. ¿Y qué es lo que está mal? Mi jefe. Entonces no es el trabajo el problema. El problema es el jefe, pero nosotros maximizamos, es el trabajo. Yo cuando hablo con parejas que se están por divorciar y tratamos de encontrar un equilibrio, llegar a un acuerdo, a veces escucho de uno y otro la frase generalizada, esta relación es tóxica, este casamiento ya no sirve. Entonces les pregunto de manera separada, ¿qué es lo que nos sirve? Ella te trata bien, si él te trata bien, si ella te pega, no, él te pega, no. Lo ama, sí, la ama, sí. ¿Te da regalos en el cumpleaños, en el aniversario? Sí. ¿Es buen padre? Sí. ¿Buen madre? Sí. ¿Y cuál es el tema? Y ahí me salen con cosas como, es porque es desorganizado, es porque se baña y deja la toalla mojada en la cama, es porque se olvida. Entonces el problema no es la relación. El problema es específico. ¿Entienden lo que estoy hablando? Les puedo ver, así que se me hacen así, es que entienden, y si veo que se duermen, entonces cuento un chiste. Entonces, tenemos esta tendencia de generalizar. Entonces, el primer paso para lidiar, la primera estrategia para solucionar un problema es entender cuál es la real naturaleza del problema. No tenés un problema con tu relación, tenés un problema con un comportamiento específico o con 35 comportamientos específicos pero de tu pareja, pero no es la relación. Entonces minimizamos el problema. En Kabbalah esto se llama trabajar el problema a nivel de Atzilut, en lenguaje de la mística judía. Después lo trabajamos a nivel de Briah, que quiere decir a nivel creativo. Generamos alternativas. Ok, ¿qué alternativas tienes? ¿Permanecer en este trabajo y soportar a tu jefe insoportable o dejar el trabajo? Estas son las únicas alternativas que tienes. Entonces creamos un escenario. Cuando creamos el escenario, estamos racionalizando el problema y cada vez que racionalizamos el problema, estamos impidiendo que este problema absorba nuestra energía. La tercera etapa es tomar la decisión. Se llama Yetzirah, es la formación. Ella da forma a la solución de este problema. Tomar una decisión analizando los pros y contras. Si me quedo en este trabajo, voy a tener, ¿cómo se llama? Parnasá, sustento. Voy a tener seguridad, estoy creciendo en mi carrera, estabilidad, hay algo positivo. Si dejo el trabajo, me quedo sin dinero. ¿Cuál es la probabilidad de que encuentre en mi país en este momento un trabajo nuevo? Muy baja. Tengo ahorros para vivir un año que voy a estar sin... Entonces, lo ponemos. Y una vez que tenés claro los pros y los contras, el cuarto paso, que se llama ASIA en lenguaje cabalístico, es ponerlo en práctica. Lo decidís lo que sea y no volvés atrás. Decidí que dejo el trabajo o decidí que quedo en el trabajo y voy a mandar una orquídea a mi jefe y lo voy a invitar a mi casa a ver si lo hablando.
Entonces, la decisión, una vez que tomas la decisión, el problema ya no es un fantasma. El fantasma es siempre algo desconocido, es algo que nos atormenta, que nos asombra. Pero una vez que lo entendemos y que lo solucionamos, ya no es un problema que queda acá. El estrés y ansiedad se da por los fantasmas que creamos y nosotros ni los entendemos, ni sabemos de qué se tratan. Cuando los conocemos y los entendemos, entonces de uno a uno eliminamos estos fantasmas. ¿Se entiende hasta acá lo que estoy hablando? ¿Se entiende? Ok. Ok. Tres puntos más. Miras al fantasma, cuanto más miras al pensamiento que genera ansiedad, cuanto más lo racionalizas, más lo quitas fuerza. Si tuviera que hablar de un punto solo en toda la clase de hoy, hablaría de esto. Cuando el pensamiento queda ahí, el miedo queda ahí, tú no te relaciones con este miedo absorbe más y más energía. Cuanto más lo racionalizas, menos energía él te va a absorber. El segundo punto es, presta atención en qué sientes. ¿Qué es lo que te hace sentir el jefe insoportable o la pareja problemática que deja la toalla mojada en la cama o el hijo o lo que sea? ¿Qué es lo que te hace sentir? Entonces, esta acción que te genera un malestar, ¿qué es el malestar que te genera? Cuando te enfocas en la sensación que te genera la causa de tu problema, de tu ansiedad, entonces también le estás quitando fuerza. En esto se basa el psicoanálisis. ¿Qué es el psicoanálisis? El psicoanalista no te soluciona ningún problema. Inventaron el concepto de coach, que es algo mucho más práctico. Pero el psicoanálisis te ayuda a solucionar de otra manera. Cuanto más entiendes el origen, la raíz de tu problema, de lo que te deprime, de lo que te hace sentir mal, cuanto más entiendes, más fuerza quitas de este pensamiento, de esta memoria, más fuerza quizás y menos influencia va a tener sobre ti. Y el tercer punto es, observa tus pensamientos durante el momento de ansiedad. ¿Qué es lo que está pasando por tu cabeza? Racionalízalo. De verdad, ¿cuál es la probabilidad que van a perder mis valijas en el viaje? ¿Cuál es la probabilidad de que va a pasar tal cosa? Bueno, ¿cuál es la probabilidad de que no va a salir bien mi presentación? Tal vez de 70%, ok, hay un 30% de chance que sí va a salir bien y me voy a aferrar, me voy a abrazar estos 30%. Entonces trata de racionalizar otra vez para quitarles el poder. Conclusión, empezamos a concluir. Uno, vamos a concluir, vamos a hacer una síntesis de lo que hemos hablado hoy. Uno, aprende a ignorar. Recuerden de la historia del cuento de aquel sabio. Dicen que había un hombre muy sabio, un gran maestro, que jamás se enojaba, que siempre sonreía, que era feliz cada día de su vida. Y su alumno, el primer día cuando lo conoció, el alumno se acercó y le dijo, maestro, ¿cuál es el secreto de tu plenitud? ¿Cuál es el secreto de tu paz, de tanta armonía? Y el maestro le contestó con una gran sonrisa, querido amigo, yo jamás discuto con gente tonta. Con los necios, yo siempre les doy la razón. Lo que diga, yo les doy la razón. Este es el secreto. El alumno le dijo, maestro, esto es imposible. No puede ser que sea solamente esto. Yo no estoy de acuerdo. Esto no es posible. ¿Qué le contestó el maestro? Tienes toda la razón. Entonces, recordemos de esto. Saber elegir la paz sobre la razón. Aprende a ignorar. Superar el miedo. Deja de creer que tienes el control. Recordemos de Jacob. Deja de creer que tienes el control. No tienes el control. Si te estresas o no te estresas, con ansiedad o sin ansiedad, no tienes el control jamás. Así que simplemente fluye. Eres un alma en un cuerpo. Tu alma vino a este mundo para aprender, para crecer, para aprender de cada lección, para evolucionar con cada lección. No tengas miedo de las lecciones que la vida te acerca. El segundo punto, dijimos, arriésgate. Si no va a salir como quieras, entonces no vas a hacer, si no va a salir como quieras, entonces, ¿qué dijimos? Vas a ser más sabio. Si va a salir como quieras, vas a ser feliz. Y si no va a salir como quieras, vas a ser más sabio. Hay muchas posibilidades.
El siguiente punto, dijimos, si lo único que te interesa es la meta, uno está todo el tiempo haciendo meta, entonces cuando encuentres la meta, cuando logres finalmente tu meta, te vas a decepcionar porque uno hace metas y metas y metas, uno se encuentra con la meta y ya quiere otra meta. Te vas a decepcionar cuando la alcanzas. Y si no la alcanzas, te vas a sentir devastado. Entonces olvida las metas. Fluye, simplemente fluye. Vive más suave, vive más tranquilo. Deja de decir que todo es importante, que todo es urgente. No todo es urgente. Si Dios no permite a uno que lo tienen que llevar al hospital porque el cuerpo colapsó, entonces ya nada es urgente. Lo único que es urgente es su salud. Ahora la salud es lo urgente. Entonces deja de decir que todo es urgente, deja de establecer metas, deja de tener demasiadas expectativas. Y por último, concluyo con la siguiente frase. Recuerda, la ansiedad no es más que la mente yendo más deprisa que la vida. La mente suele ir más deprisa que la vida.